¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, televisión, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe. Vamos a tocar varios temas hoy. Este programa tiene un perfil jurídico también y queríamos abordar en este primer bloque. También vamos a hablar más adelante en esta hora sobre la incidencia que están teniendo las cámaras de filmación, inclusive cómo se agrupan los vecinos para que a veces se ponen de acuerdo, a veces no, para armar cámaras comunitarias, una serie de cuestiones porque están sirviendo para resolver delitos realmente, o por lo menos para detectar quiénes fueron los delincuentes. Horas muy duras para la provincia de Santa Fe, para el país, pero para la provincia de Santa Fe en materia de seguridad realmente es durísimo lo que estamos pasando los santafesinos y ojalá esto cambie pronto. Volviendo al tema original del primer bloque, estábamos hablando de que en estos días se sucedieron una serie de allanamientos a inmobiliarias o supuestas inmobiliarias que tenían derecho para ejercer, ¿no?, la actividad, y teníamos interés de hablar con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, un colegio joven en relación a otros colegios, y que viene desarrollando una serie de actividades para normalizar la actividad, digamos, para tener una regularidad en el ejercicio profesional, ¿no? Y esto de los allanamientos nos llamó mucho la atención porque en definitiva, si bien es una época muy difícil, a lo mejor para las compra-venta, mucha gente alquila, mucha gente vive de su salario, lo destina a poder pagar una locación mensual. Y a veces no sabemos realmente quién es nuestro intermediario en todo esto y las responsabilidades que tiene, las funciones que tiene. Y no es lo mismo hacerlo con uno matriculado que uno que no está matriculado, por las consecuencias legales muchas veces, ¿no? Porque cuando uno tiene problemas se da cuenta lo importante que es estar trabajando con una empresa o un corredor inmobiliario matriculado. Así que muchas gracias, Jorge, por venir. Jorge Peguín es vicepresidente, ¿no?, del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Gentilmente también nos trajo el diario del Colegio Inmobiliario, una publicación del Colegio de Corredores. Vicepresidente del Centro Norte, ¿no?, de la jurisdicción. ¿Qué significó esto para el colegio, ¿no? Que sobre todo me estaba contando usted que intervino la justicia federal, la provincial, es una cuestión compleja, digamos, porque ya sin intervenir la justicia federal está pensando en delitos de evasión, o sea, es complejo el tema, ¿no? Sí, a ver. Posiblemente la justicia estará investigando. Totalmente. Sí, esto sucedió en la ciudad de Rafaela hace unos 10 días aproximadamente. Es un trabajo que viene realizando la comisión fiscalizadora del colegio, donde a través de particulares y de colegas inmobiliarios fuimos recabando denuncias sobre el ejercicio ilegal de la profesión. ¿Qué significa? Hoy, para poder ejercer el corretaje inmobiliario se necesita tener un título habilitante. Bueno, hay muchas inmobiliarias o pseudo inmobiliarias que no tienen un corredor matriculado. Le hago una consulta, esto nos están viendo en el centro sur también de la provincia, nos ven en Rosario, San Lorenzo, para poder poner un poco en composición esto. Ustedes son de la jurisdicción Centro Norte, pero en Rosario, en Centro Sur, pasa lo mismo, digamos. Exactamente. O sea, es bueno aclararlo. Después que se promulgó la ley 13154, tenemos dos circunscripciones, ¿no? La primera, que es Centro Norte, y la segunda, que es Centro Sur, sede Rosario, donde los colegios vienen trabajando en forma mancomunada en esta parte de la ilegalidad, ¿no es cierto?, de estas pseudo inmobiliarias o esta gente que llevan a la práctica el negocio inmobiliario, el corretaje inmobiliario. Siguiendo con el tema Rafaela, bueno, se hicieron 13 denuncias, de las 13 hubo 12 lanzamientos por parte del fiscal, donde se pidió la colaboración del colegio, y desde el colegio fueron 10 integrantes, 10 directores, a colaborar con la justicia en estos allanamientos. Como el corredor inmobiliario es un sujeto obligado por la UIF, sí o sí tenemos que estar inscripto,
se puede... Sí, la unidad de investigaciones financieras, sobre todo por lo que son los movimientos sospechosos, ¿no? Tal cual. Más la evasión fiscal y demás. Sí, claro. Por eso ha intervenido la justicia y ha llamado a la Fuerza Federal, que como Rafaela no tenía tantos efectivos para realizar estos 12 allanamientos en forma conjunta, donde nos reunimos a las 6:30 de la mañana hasta las 22 horas, estuvimos haciendo este trabajo. Pidió la colaboración con efectivos de Paraná, efectivos de San Francisco Córdoba y de la ciudad de Santa Fe. En total fueron aproximadamente 30 efectivos, 4 vehículos. O sea que fue la justicia en realidad federal nomás la que actuó, eso no me queda claro. Sí. Ah, solo la federal. La federal con gente del directorio del colegio y testigos. O sea, cada allanamiento tenía 2 testigos. ¿Cómo se llega a estas denuncias? Digo porque no es que un día la justicia dijo o que el colegio dijo miren tal cosa, o sea, ustedes mediante sus organismos fiscalizadores ven que están funcionando, particulares, clientes, ¿cómo se llegan a estas denuncias? Le comentaba anteriormente, nosotros tenemos la de fiscalización, la junta fiscalizadora, que va recabando datos, claro. Trabaja las 9 horas diarias a través de las páginas web, los avisos clasificados de los diarios, o sea, más las denuncias que vamos recibiendo por parte de colegas y del particular, ¿no es cierto? Entonces se detectó a esta inmobiliaria, lo primero que hace la junta fiscalizadora es entregarle un requerimiento para que se pongan a derecho. Si este requerimiento no es cumplido dentro de los 30 días, 60 días por esta persona que está trabajando en forma ilegal, ya directamente se denuncia. Es interesante lo que está contando, o sea, no es que hay una cuestión de decir se está persiguiendo a la gente, sino al contrario, se los invita a que se ajusten a derecho, totalmente, que pongan en condiciones la actividad que están desarrollando, y si dado el plazo suficiente no ocurre, se pone en conocimiento a la justicia, digamos, así se está funcionando. De esa manera funciona. Es más, en estos allanamientos hemos secuestrado dentro de la documentación las notas, los petitorios que había tenido, que le había dejado la junta fiscalizadora a esta inmobiliaria y que nunca se habían contactado con el colegio y demás. ¿Qué sería ejercicio ilegal de la profesión? Artículo 247 Código Penal. Están en esa sintonía. En esa. Cuando uno se pregunta, y lo podía hablar tiempo atrás con Belia, ¿no? Cuando uno se pregunta cuáles son las consecuencias de una actividad de esta que se desarrolle de manera ilegal, sin alguien que no esté matriculado, a veces no se termina de entender en el que alquila, por ejemplo. Y está bueno explicar eso porque después cuando uno tiene el problema, esto es como cuando uno no tiene seguro o como cuando uno no. Tal cual. A ver, no solamente con el que alquila, sino con el que vende. Claro, claro. ¿Por qué? Porque el que vende, nosotros en esta documental que hemos secuestrado, hay boletos de compraventa, hay títulos de propiedades, donde hay inconsistencia en datos, hay pagaré en blanco firmado, donde netamente hay una evasión y hay un fraude al fisco y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El colegio, al matriculado, así como le exigimos que no trabajen con con personas no matriculadas a las personas, al matriculado se le vive exigiendo, ¿no es cierto?, el buen comportamiento. A su vez, el particular tiene una doble garantía, que el colegio está atrás, y para poder matricularse, ese corredor inmobiliario tiene que presentar una fianza, que esa fianza es el garante del corredor durante el ejercicio de su profesión. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene doble respaldo. O sea, se portó mal, está el fiador que tiene que hacerse cargo por la macana hecha por ese matriculado. En cambio, el que no está, el que no es profesional y el que no está a derecho, el particular, el contribuyente común, no tiene ningún resguardo. No tiene amparo. Exactamente.
Bueno, yo le agradezco mucho realmente el tiempo que nos dedica. Yo siempre digo que este espacio lo que trata es de acercar un poco la realidad de las instituciones, del derecho, y me parece que este tipo de experiencias sirven para que la gente entienda el valor de este tipo de instituciones, ¿no? Porque hace a un normal desenvolvimiento una actividad que después usted me va a entender y que a lo mejor puede abonar en este sentido. Después aparece gente que se queja, y yo puse plata durante un montón de tiempo y un día no los encontré más. O me hicieron un desastre y son capaz empresas que han venido de otros lados y que después no sabemos si realmente son o no de acá, y la cara no se la conocemos a los dueños. No sé si usted quiere referirse en ese tema, pero me parece que son temas fundamentales para la convivencia, ¿no? Sí, a ver, usted tocó un tema recién, y no hace mucho, ahora 2 años, acá en la ciudad nosotros hemos tenido, que fue de público conocimiento, la estafa que hizo una empresa de turismo. A través de esa empresa de turismo, después que sucedieron los hechos, la municipalidad sancionó una ordenanza para regular esa actividad. ¿Por qué lo traigo aparejado? Desde mayo del 2013 hay una ordenanza que es la 11861, donde en el término de 90 días aproximadamente se tenía que crear el registro de inmobiliarias. ¿Qué significaba? Todas las inmobiliarias que estaban actuando, ¿no es cierto?, en esa fecha, tenía que presentarse con una certificación del colegio a la municipalidad para crear ese registro. El colegio le ofreció al municipio personal del colegio para que haga esa campaña de regularización de esa inmobiliaria, y la municipalidad simplemente haciendo lo que le corresponde. El poder de policía es del colegio, hasta la justicia. Después de ahí para adelante ya pasa para la justicia, ¿no? Bueno, eso nunca se realizó. En la ciudad de Rafaela, nosotros hace el año 2012 que venimos requiriendo que saquen una ordenanza similar a la de Santa Fe, a la de Reconquista, a la de Rosario, a la de Esperanza. Rosario, Reconquista ya tienen hecho. Sí. Esperanza, Fran tiene una, Coronda. O sea, venimos trabajando en ese tema, como, vuelvo a insistir, no para que ellos actúen y digan, no, usted no. A ver, va a abrir una inmobiliaria, una constancia de que usted está derecho pedida por el colegio. Entonces ahí vamos resguardando los intereses del ciudadano, ¿no es cierto? Bien. Hay cosas que a veces hay organismos que no terminan de cumplir, o entes que no terminan de cumplir con lo que deberían hacer también, ¿no? Nosotros hacemos nuestro aporte hasta donde podemos. Pero a ver, usted mencionó anteriormente el inquilino. El inquilino tiene 2 oficinas, una en la municipalidad y una en derecho al consumidor. O sea que no es que está desprotegido. Claro. Entonces, por ahí hay noticias que vienen y no hacen a la región. O sea, todo lo que pasa, un ejemplo, en Cava, a través del inquilino, que es un tema tan sensible. Que bueno, ahora se estaba hablando a nivel nacional de una nueva ley de alquileres, que no sé bien cuál será el objetivo, la verdad que no lo estudié. La vez que intervino el Estado con una ley de alquileres no fue satisfactorio para el inquilino. Para el inquilino. No fue satisfactorio. O sea, porque si hoy yo le estoy diciendo que hay actualizaciones que hay veces que un inquilino renueva un contrato y se le aplica una actualización del 18 al 20%, y ellos quieren tener una actualización entre lo que es el aumento del empleo público más el aumento del costo al consumidor, va a estar siempre por arriba de eso. Entonces, ¿y en qué termina? Que el propietario termina siendo el afectado, que fue el que puso o el que invirtió para que haya oferta de vivienda, siendo que el Estado nunca cumplió. O sea, ese tema, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, una intervención de este tipo del Estado no es conveniente, terminaría afectando al consumidor en este caso. Sin ninguna duda. No, ya la historia lo dice. Bien. No lo dice Jorge Peguín ni el colegio, ya la historia, ¿no? La primera intervención que tuvo en la ley de alquileres fue en el año 1921 con Hipólito Yrigoyen. Después fue en el 48 con Perón, y en el 70 se derogó, y hasta la fecha nada. O sea, todo esto pasa porque incapacidad de tener una inflación de un solo dígito o cercana a un solo dígito.
Si tendríamos esa inflación, todo esto no pasa. Totalmente. ¿Cómo impacta, ¿no?, el tema de la inflación en los distintos ámbitos? Esta es una actividad más en la que está impactando, claramente, para regular las relaciones entre privados. Totalmente. Históricamente el 35-40% del sueldo de un empleado de comercio es destinado a una vivienda. Hoy un sueldo de empleado de comercio 32.000 pesos, 40%, 4 por 3, 12. Un departamento de dormitorio entre 11 y 12.000. O sea que no es el 50. Tenemos que evaluar expensas, tenemos que evaluar el reacomodamiento tarifario que tuvo el país, que fue muy grande. Entonces no es solamente que el alquiler. La rentabilidad hoy a un propietario es la más baja de la historia, 2.11, 2.15. Visto así, bueno, la verdad que deja mucho que pensar. O sea, un departamento te tiene que poner 2,5 millones de pesos. Hace un plazo fijo el 55%. ¿Cuánto le deja de renta mensual? Un alquiler, 12.000 pesos. Claro, es como que se invierte demasiado para después cosechar tan poco, sería en términos llanos. Y terminan a quién afectando después con todas estas leyes y demás, al propietario. Pero bueno, da más la renta financiera, digo. Lamentablemente una mala enseñanza que hemos tenido los argentinos. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos al corte y seguimos con el programa.